Inicie, profesor. Listo, se me escucha bien, la cámara está allí y voy a proyectar una cosita. Sí. A ver, chicos, nosotros somos postulantes a San Marcos, ¿ok? Es un gusto estar aquí en la academia, en Super Academy, ¿sí? La verdad es que Super Academy nos ha salvado a todos, ¿no? Democratiza el saber, ¿ok? Puede estudiar tanto el que no tiene como el que tiene. La democratización del saber, qué bonito. Ya, ahí se ve mi pantalla. A ver, chicos, no somos postulantes a San Marcos. Algunas recomendaciones para área E en filosofía. Lee bastante. Por ejemplo, hoy estaba viendo en la mañana sobre Aristóteles. Para Aristóteles, ¿quién es feliz o quién se realiza? Eh, ¿Quién es el que se realiza? ¿O quién es un hombre, verdaderamente un hombre o un ser humano? Y Aristóteles propone el telos, ¿no? ¿Cuál es el fin del ser humano? El fin del ser humano es ser feliz. La virtud, por ejemplo, un cuchillo virtuoso es el cuchillo que corta. Sí, eso vamos a ver en estos momentos, chicos. Así que entramos fuerte, ¿ok? Tú tienes que saber de todo. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ya, chicos, estamos postulando a San Marcos. ¿Y qué diferencia hay entre San Marcos y otra universidad? En la forma del examen, me refiero. Dime esa palabrita que nos tortura. ¿Cuál es esa palabrita? DECO, destrezas cognitivas. Chicos, el examen DECO es casi ser un detective. ¿Qué poderes tiene un detective? El poder principal que tiene un detective, aparte de su observación en primer lugar, es el poder de inferencia cognitiva. Ajá, cognitiva. El poder de inferencia, no sé si has visto Doctor House. El Doctor House es un genio porque tiene un poder de inferencia, ¿sí? Siempre fue DECO, no, 2017 para abajo no fue DECO, ¿sí? O 2018 para abajo. Entonces, eso es lo que voy a hablar un poquito ahorita, en estos momentos. Pero antes de todo, vamos a leer un poema. Esto es literatura, ¿sí? Un poema que me salvó la vida. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otro modo, no empieces siquiera. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Tal vez suponga perder novias, esposas, parientes, empleos y quizás hasta la cabeza. Ve hasta el final. Tal vez suponga no comer durante 3 o 4 días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel. Tal vez suponga mofas, desdén, aislamiento. El aislamiento es la ventaja. Todo lo demás es un modo de poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás a pesar del rechazo y las ínfimas probabilidades, y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay sensación parecida. Estarás a solas con los dioses y las noches arderán en llamas. Hazlo, 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 hazlo hasta el final, hasta el final. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta. Es la única lucha digna que hay. ¡Wow, chicos! Este poema, con el que empiezo la clase, básicamente tiene que ser nuestro modo de ver nuestra preparación. ¿Sí? La preparación termina cuando ingresamos, pero hasta que no ingreses no voy a parar. ¿Sí? En algún momento me terminarán, pues, piña, pues, yo seguiré mi camino. En algún momento alguno de mis tíos me dirá que soy un vago porque todavía no entro a la universidad piña. Yo voy a seguir mi destino, ¿sí? Que es el San Marquino. Chicos, ¿qué tal? Reaccionen, por favor. ¿Les gustó el poema? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Tienes que dejarlo todo, ¿sí? Todo en la cancha, todo por el examen. No importa nada hasta que no ingreses, ¿sí? El día que salga al costado de tu nombre alcanzó vacante, vamos a reír con los dioses, ¿sí?
Estaremos a solas con los dioses. Esa nuestra querida alcanzó vacante. Muy bien, muy bien, muy bien. Un ratito, chicos, un ratito. Muy bien, ¿se me puede ver? Ahora se me ve. Sí, no sé qué pasa. A ver. Me bota. Ya, entonces no hay cámara. Ya. Me bota. Ya no importa. Ya, chicos. Entonces, otra frase de Bukowski que quería compartirles es que encuentra lo que amas y deja que te mates, dice Bukowski, ¿no? Chicos, hay que volvernos obsesivos con nuestro ingreso. Yo sé que tú vas a poder. Por eso estoy aquí contigo para revisar un poco de literatura. ¿Sí? Empezamos entonces. Sí, empezamos. A ver, te aconsejo que controles tus sentimientos. ¿Sí? Nadie puede estudiar muy feliz. Después de ganarte la tinca no vas a poder estudiar, ¿no? No vas a abrir tu libro de álgebra después de ganarte la tinca. Ni tampoco muy triste ni muy ansioso. ¿Sí? Controla tus sentimientos y más en este curso. La inteligencia, la voluntad. La inteligencia todo lo tenemos y la voluntad es lo que nos va a llevar a nuestros sueños. Y la disciplina, como por ahí decían. Ahora, vamos a destripar DECO, chicos. ¿Qué significa DECO? Destrezas cognitivas. Mira, el DECO tiene un fragmento, a veces lleva un fragmento de un poema o una novela, luego del fragmento viene una premisa, ¿ok? Contexto, floro, planteamiento de lo que se va a preguntar. Ahora, después de la premisa viene la pregunta, el cuestionamiento específico y luego las alternativas. Dentro de las alternativas hay una obvia que es incorrecta, hay una leguas que no es. Tú debes saber cuál es, ¿no? Que no es. Imposible que sea esa alternativa. Pero hay otra que parece ser, pero es una distractora. Y solamente hay una correcta, ¿sí? Nuestra misión es descubrir cuál es esa correcta. Ahora, recomendaciones. Tienes que comprender qué te va a preguntar, porque DECO a veces juega con tu mente y te pregunta sobre el fragmento, ¿sí? Hasta a veces parece una pregunta de razonamiento verbal. Me da un poco de cólera, ¿no? Yo quiero aplicar la teoría que me han enseñado en literatura, pero me exige que me, me limite al fragmento, ¿ya? Entonces, si la pregunta te pide manzanas, debes darles manzanas, ¿ya? La pregunta de repente te pide de qué trata el fragmento, cuál es la idea principal del fragmento, ¿sí? O causa o consecuencia. Entonces, por favor, para poder ganarle a un enemigo, primero hay que conocerlo. Listo. Lamentablemente, chicos, DECO implica que sepamos leer. No sé si lamentablemente, pero hay que saber leer. ¿Sí? Están ahí, ¿verdad? Hay que saber leer. Hay que saber bastante razonamiento verbal. ¿Qué temitas de razonamiento verbal te voy a pedir para DECO? ¿O qué te pide San Marcos? Niveles de lectura, lo literal, lo explícito, lo inferencial, lo implícito. ¿Sí? Por ejemplo, una inferencia. ¿Por qué yo tengo lentes? Ay, es que no me ves. Ya. ¿Por qué una persona usa lentes? Podemos inferir que es porque tiene baja visión. ¿Sí? Entonces necesito que tu poder de inferencia sea superlativo. Y otro temita, jerarquía textual. ¿Sí? En jerarquía textual tienes que saber identificar el tema, diferenciarlo de la idea principal y saber diferenciar las ideas secundarias que gravitan en torno a la idea principal. Eso lo vamos a tener que aplicar a literatura, a este arte, ¿sí? A este arte. De repente te preguntan por un género literario, una figura, de repente te preguntan sobre cómo está escrito algo, que sería la forma, de qué trata, historia, la diégesis, la historia en sí, los personajes, el contexto. Así que por favor, nunca desdeñes ese cursito llamado razonamiento verbal. Tenemos unas semanitas para que te vuelvas un experto en inferencias, ¿sí? En inferencias. Por ejemplo, en el último simulacro que hubo, te ponen a Borges,
y te ponen este cuentito llamado La Biblioteca de Babel. Y los que han leído Biblioteca de Babel saben que es un cuentazo, ¿no? Es un universo donde está la posibilidad de que haya cualquier libro. Incluso lo que yo estoy hablando en este momento está registrado en esa biblioteca. ¿Sí? El momento en que yo vaya a morir también está escrito en esa biblioteca. Borges juega con esto del infinito. No sé si alguna vez habrás escuchado que si sentamos a un mono en una máquina de escribir, al infinito va a terminar escribiendo algún día el Quijote de la Mancha. Entonces, ¿qué pregunta aquí San Marcos? Bueno, esta es una pregunta de razonamiento verbal, porque dice, según el fragmento del cuento de la Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, ¿qué afirmación es compatible con el texto? ¿Sí? Entonces, cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. Los hexágonos son cada biblioteca. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. Según el fragmento del cuento de la Biblioteca de Babel, ¿qué afirmación es compatible con el texto? Bueno, aquí te dejo yo la idea principal. Junto a esperanza, esa es la idea principal. Ahora, ¿qué alternativa marcas según mi subrayado? Te escucho. Ajá, dedito, muy bien. Muy bien, chicos. Mira, el que solamente ha leído el libro, marcaría la B, ¿sí? Pero a mí no me piden todo el cuento, a mí me pide que del fragmento. Entonces, si yo he leído el fragmento y he sido acucioso y sé hacer caso a la pregunta, según el fragmento, yo marco la D, dedito. Entonces, por favor, vuélvete un experto en el razonamiento verbal, ¿sí? Por favor, por favor, por favor. Vamos allá. Eh, a mí me encanta definir lo que es la literatura, pero no vamos a perder mucho tiempo en esto. La literatura es un arte, chicos, ¿sí? Busca la belleza, busca conmover. Entonces, ¿por qué San Marcos quiere que tú sepas literatura? ¿Por qué San Marcos quiere que sepamos sobre personajes que no existen? ¿Para qué sirve la literatura? Ah, contrario a lo que la gente piensa, ¿no? Que la literatura es para irse a otros mundos, que la literatura es para de repente el 14 de febrero recitar un poema susurrando en la oreja de una chica. No, chicos, la literatura no solamente sirve para eso. La literatura es un espejo que se nos pone ante nosotros para poder ver nuestras conductas, nuestra filosofía, nuestra manera de actuar, ¿sí? Por ejemplo, solamente te doy un ejemplo. Cuando tú te molestas, respóndeme por favor con tu papá o con tu mamá o discutes, ¿a dónde te vas? ¿Dónde te encierras? Respóndeme por favor, cuando discutes con tu papá, con tu mamá, por X razones, ¿a dónde sueles irte? ¿A qué espacio de tu casa? Cuarto. A mi cuarto. Claro, a tu cuarto, ¿no? Y no es lo mismo que hace Aquiles cuando le falta el respeto a Agamenón por robarle a Briseida. Se va, pues, se encierra con sus mirmidones en su campamento o en su arco, ¿sí? Entonces, la Ilíada vive un poquito dentro de ti, ¿sí? Nunca de repente se te ha pasado por la cabeza, ¿y qué pasaría si comete una locura como comete Raskolnikov en Crimen y Castigo? Nunca te ha puesto a pensar que no quieres un día levantarte y preferirías ser un insecto. Entonces, la literatura sirve para eso, chicos. Ok, Profe, Marco hablando quiere de que veas en este espejo llamado literatura. la Por eso metamorfosis, que San Marcos te va a preguntar muchas veces por el contexto histórico, por la psicología. Literatura, psicología y filosofía tienen mucho que ver. ¿Ok? Listo. Ya no tengo tiempo para hacer este poemita, pero bueno, la intención fue esa. ¿Sí? Tienes el material, así que vamos a resolver de una vez. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que es DECO?
¿Alguna preguntita hasta acá de lo que es DECO? Hey, ¿estás ahí? ¿Alguna preguntita? ¿Todo tranquilo? Ya, vamos. Primer paso para ganar una guerra, chicos, conocer al enemigo. Así que ya sabemos cómo va a preguntar San Marcos, así que ya tenemos un punto a favor. Ya. Bien, empezamos, chicos, el repaso violento, ya, a lo violento. A ver, la literatura se divide en tres ramas, chicos, ¿sí, chicas? La teoría literaria, la crítica literaria y la historia literaria. Nosotros, o San Marcos nos va a preguntar de la teoría literaria dos temas, figuras literarias y géneros literarios, ¿ok? Luego todo el curso es las obras, pero vamos a enfrascarnos un ratito en la clasificación. ¿Cómo se clasifica las obras literarias? ¿Sí? Y aquí voy a escribir un truquito. Para poder clasificar, yo voy a considerar la intención comunicativa. ¿Sí? El hecho que sea épico, lírico o dramático no depende de cómo esté escrito, depende de qué intención comunicativa tenga. ¿Sí? Entonces, para San Marcos solamente hay épico, lírico y dramático. ¿Ok? Mira, el épico tiene la intención de contar. Se cuenta lo digno de contarse, lo épico. El había una vez es épico. ¿Okay? Había una vez tres chanchitos, había una vez la caperucita feroz, ¿sí? Etcétera, etcétera. El lírico, chicos, expresa sentimientos, desde cómo me siento, a quién odio, a quién aborrezco, a quién extraño. Y el dramático, su intención comunicativa es transmitirte algo a través del diálogo y la escenificación o la corporalidad, los movimientos. ¿Ok? Bien, bajo esas premisas, ¿qué marcarías? Bajo esa premisa, ¿qué marcarías en la cero? La B. Ah, muy bien. Los géneros literarios permiten clasificar las obras según rasgos en común. Por ello, una de las características que distingue a la épica de la lírica, atención, de la épica de la lírica. Es decir, que necesito extraer características de la épica. ¿Qué cosa lo diferencia de la lírica? ¿Sí? Mientras la lírica es subjetiva, porque a mí solamente me gusta esa chica, a mi compañero no, la épica es objetiva. El narrador está diciendo lo que ve, lo que él quiere que tú sepas. ¿Ok? Y el uso distintivo de formas narrativas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, chicos, la lírica puede estar en prosa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede haber un poema en prosa? Sí, como pregunta, sí o no. A ver, creo que todos aquí hemos tenido algún enamoradito o enamoradita, y cuando cumplimos una semanita le escribimos una carta, ¿verdad? Estoy tan contento de haberte conocido, ¿sí? Eres el amor de mi vida. Una semana recién, y ya el amor de mi vida. Bueno, te voy contando que esa cartita que tú le escribes es género lírico, pero en prosa. ¿Ok? Y hay épico en verso, sí, claro que sí, la Ilíada. Sí, chicos, la Ilíada, la Odisea, el Cantar del Mío, sí. Entonces no depende de cómo esté configurada el texto literario, sino de la intención comunicativa. ¿Sí? Si tú ves diálogos, es muy posible que sea un género dramático. ¿Sí? Ya.
Otro, los géneros literarios son parámetros establecidos que nos ayudan a clasificar las diferentes producciones literarias. Después de la pandemia de COVID-19, cuando los colegios volvieron a la presencialidad, una profesora de comunicación asignó a sus alumnos la tarea de representar en la formación general cómo era la vida en tiempos de pandemia. Marque la alternativa que contenga el género literario al que pertenece la tarea asignada y sus características. ¿Qué marcarías? A ver, yo te ayudo con el subrayado. Tú tienes que haber subrayado esto de aquí. Esto de aquí. ¿Sí? Bajo ese subrayado, ¿qué marcas? Enano. Enano es épico. Sí, yo sé que te voy a contar cómo me fue en la pandemia, ¿no? Cómo era la vida después de pandemia. De repente ya se volvió más común pedir delivery, ¿ok? Usábamos tapaboca, pero no es épico porque la intención comunicativa que la profesora ha mandado va más allá de lo épico. Cita. Género dramático. Ajá, esa es la respuesta, chicos. Lo que la profesora quiere es que representemos al frente de todo el colegio, de repente, cómo nos lavábamos las manos, ¿sí? O cómo nos alejábamos de la otra persona 1 metro, 2 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué marcas? Casita. Género dramático se basa en el diálogo entre personajes, sí, porque en la actuación yo voy a actuar y decir un diálogo. ¿Qué diálogo, por ejemplo? Por favor, sepárese 1 metro de distancia. ¿Sí? Seguimos. Los géneros literarios se reconocen por su modo de enunciación y por la relación que establecen entre el hablante, los personajes y los hechos representados. ¿Sí? Analicen los siguientes fragmentos. El Pélida, una vez más con palabras injuriosas, el Atria le habló y de ningún modo detuvo su ira. Barriga de vino, ojos de perro y corazón de ciervo, nunca armarte para la guerra junto con el pueblo, ni ir a la emboscada con los mejores saqueos. Has aguantado en el ánimo, esto te parece que es la muerte. ¿Qué género literario es el primero, chicos? El primer fragmento, ¿qué género es? Épico, muy bien. La Ilíada me está contando la cólera de Aquiles. Bien, novia, 2 puntos. Y yo dormiría a tus pies para guardar lo que sueñas, desnuda, mirando al campo como si fuera una perra. Por eso soy, que te miro y tu hermosura me quema. Leonardo, si abraza lumbre con lumbre, la misma llama pequeña, mata 2 espigas juntas. Vamos. Wow, chicos, verso, gran pasaje de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. ¿A qué género pertenece? ¿Lírico? Sí, pero no. Hay poesía aquí, pero este guión me está marcando algo más, una intención comunicativa más allá de expresar sentimientos. ¿Sí? Este guión me dice de que el actor o la actriz tiene que manifestar este diálogo, entonces es dramático. ¿Sí? Es dramático. Seguimos. 3. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Género literario de los versitos de Vallejo, lírico. ¿Sí? Lírico, muy bien. Entonces, ¿qué marcas? Dime la clave, dime la clave. Respecto a la relación entre cada fragmento, su género literario y el rasgo que lo define, identifica la alternativa falsa. El fragmento 1 pertenece al género épico, ¿sí? Pues presenta una confrontación verbal entre héroes. Ajá, esto es cierto. El fragmento 2 corresponde al género dramático, ya que el conflicto expresa mediante el diálogo directo entre personajes. Cierto. El fragmento 3 se inscribe en el género lírico, debido al predominio de la subjetividad y la reflexión emotiva. Cierto. D. El fragmento 1 puede considerarse lírico. Nada que ver, pues, chicos. Nada que ver. Aquí la falsa es la D. ¿Sí? Listo. Me parece igual a los dioses ese hombre que ahora está frente a ti sentado.
y tu dulce voz ahora está frente, perdón, y tu dulce voz a tu lado escucha mientras le habla, y tu amable risa, lo cual te juro en mi pecho el alma saltará hecho, pues te miro apenas y mis palabras ya no me salen. ¿Sí? El fragmento anterior es de la literatura jónica de Safo de Lesbos, siglo VIII antes de Cristo, ¿sí? Y aquí te doy un alcance. A veces San Marcos usa estas barritas para diferenciar versos. Mira, puede estar así, con Enter, ¿sí? Aquí yo llego a un momento y le pongo Enter, 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 o puedo separarlo con estas barras, ¿sí? Esta barra significa Enter. Entonces, en este fragmento atribuido a Safo, pueden reconocerse recursos expresivos y rasgos enunciativos propios del discurso lírico. Considere las siguientes premisas. Determina la alternativa que contiene únicamente las premisas correctas. Chicos, pueden hablar, ¿ah? Yo los escucho. Pueden abrir sus micros, ¿sí? Obviamente todo con respeto, con mesura, con control, con orden. A ver, se emplea un símil al establecerse una comparación explícita mediante la expresión me parece igual a los dioses. La una es verdadero, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablar un símil. Mi crush se parece a Timothy Chalamet, ¿sí? Mi crush es igualito a Timothy Chalamet, ¿ok? Hago un símil. Mi perrito es como una nube. Sí, muy bien. 1 y 5, ya, vamos bien. ¿Predomina la metáfora, pues el hombre es identificado directamente con un dios? No, pues la 2 no puede ser, porque la metáfora es oculta, es escondida, es una comparación implícita, críptica, ¿sí? Hasta se puede insultar con una metáfora y tú ni te das cuenta. Se presenta un caso de anáfora debido a la repetición de la secuencia y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Perfecto, hay anáfora, ¿sí? Hay anáfora. 1 y 3. El poema solo distingue dos personas, el hablante lírico y la persona amada. No, chicos, en este poema, ¿cuántas personas hay? El yo poético, vamos a poner aquí el yo poético, la mujer amada y el hombre que compara. Es decir, que en esta escena lírica hay tres personas, ¿sí? El poema solo distingue dos personas, falso. 5. En el texto se reconocen tres personas, sí. Entonces marco la 1, la 3 y la 5. ¿Cuál es la clave? Casita. Ya. Mira, San Marcos te va a preguntar poesía de dos maneras. Te puede preguntar figuras literarias o te puede preguntar crítica literaria, ¿sí? Te puede preguntar un poco de crítica literaria o análisis de poesía. La 4 y la 5 pertenecen al análisis de poesía, ¿sí? Bien, ¿quieres tú saber de mi vida? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza y de mi zapato. ¿Por qué preguntas quién soy, a dónde voy? Porque sabes harto lo del poeta duro y sensible volumen de ser mi humano, que es un cuerpo y vocación sin embargo. Martín Adán, escrito a ciegas, en el fragmento El yo poético reflexiona sobre su identidad y la condición del poeta. En la segunda parte del texto se observa una alteración del orden sintáctico y una relación comparativa sobre lo que significa ser poeta. Figuras literarias predominan. ¿Qué figuras literarias predominan? Ajá, anáfora. Muy bien. Besito, hipérbato y símil. ¿Y dónde está el símil? ¿No hay clave? No hay. Ya, chicos. A ver, ¿quieres tú saber de mi vida? ¿Hay qué hay? ¿Sí? Hay un desorden. Yo no hablo así en la vida real, chicos, ¿sí? Recuerda, el verso es artificial, artificioso. Yo no voy por la vida diciendo, yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza y mis zapatos, ¿no? Solamente un orate va por la vida diciendo esto, ¿no? Ok,
Entonces, ¿quieres tú saber de mi vida? ¿Qué hay? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza. Ya, muy bien. ¿Por qué preguntas quién soy? ¿A dónde voy? Porque sabes harto lo del poeta. Ajá. Chicos, hay un desorden sintáctico, ¿sí? Y ahora, eh, anáfora. Ah, ya, por razón dicen que no hay. Ya, ya, vamos a ver. Recuerda que aquí dice predominan, así que debe haber una figura más fuerte. Lo que sí estamos seguros es que hay una anáfora, ¿sí? Lo que estamos seguros es que hay una anáfora. Eso estamos seguros. ¿Por qué preguntas quién soy? ¿A dónde voy? Porque sabes harto lo del duro, el poeta, el sensible y volumen de ser mi humano, que es un cuerpo y vocación sin embargo. Entonces, si hay anáfora, ¿qué tiene que haber por acá? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, metáfora, ya. Pero ¿dónde está la metáfora? ¿Quieres tú saber de mi vida? Yo solo sé de mi paso, de mi peso. Ya la encontré, aquí está. Chicos, le gana la metáfora, pues. Al yo decir yo solo sé de mi paso, paso a qué está cambiando. Recuerda, la metáfora oculta una cosa. La metáfora compara implícitamente. Cuando yo digo yo solo sé de mi paso, mi historia, chicos, de mi peso, de mi corporalidad, ¿sí? Ajá, muy bien, lo encontramos. Pero entonces, a ver, no nos guiamos de la descripción que está en la pregunta. A ver, en el fragmento, el yo poético reflexiona sobre su identidad y la condición del poeta. Muy bien. En la segunda parte del texto se observa una alteración. Mm, ya, pero no hay la alternativa, pues. De repente aquí fallé. No hay la alternativa. Al menos que busques hiperbatón y metáfora. Mm, Si quieres marcar hiperbatón, tendría que haber un símil. A ver, busca símil. No hay símil. Ya, no hay. Pero bueno, vamos aquí aquí hay una metáfora, por ejemplo, ya no importa. Aquí hay una metáfora. Acá hay una metáfora. Aquí hay una anáfora. ¿Sí? Acá hay una anáfora. Sí, pues metáfora y anáfora. Ahí está, la A. Claro, pero el compañero dice, entonces no nos guiamos de la alternativa. Bueno, de repente compuse mal la pregunta, ¿sí? Discúlpame. Sí, pero aquí te estoy resaltando. Hay metáfora, hay anáfora y hay hipérbato, ¿sí? Ya, seguimos. Profe, en el penúltimo verso no hay también una metáfora. A ver, vamos a ver. Y sensible volumen de ser mi humano, que es un cuerpo y vocación, sin embargo. Metáfora, el duro y sensible, volumen de ser mi humano. No, es un cuerpo y vocación, sin embargo. No, porque sabes harto del poeta, el duro y sensible. No hay metáfora. A es B. ¿Por qué lo cambiarías? A ver, si quieres cambiar una metáfora, ¿por qué concepto lo cambiarías? Sí, lo que te puedo decir es que hay metáfora, anáfora y hiperbatón. La clave sí no se nos perdió. ¿Sí? Avancemos. El mismo poema, chicos, pero quiero enseñarte algo, ¿sí? El mismo poema, pero te quieren, voy a subrayar esto, ¿ya? Voy a subrayar esto. El análisis formal del poema permite observar el uso de diversos recursos estilísticos. A partir del fragmento citado, epífora es lo contrario a anáfora, ¿sí? Mientras la anáfora solamente repite al comienzo, la epífora repite al final, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es la correcta. La reiteración de la palabra de en los versos segundo y tercero y cuarto constituye un caso
De pi fuera el enlace del ritmo del poema. De. No, pues está al comienzo. Aquí hay una anáfora, chicos. ¿Ok? Esta es la anáfora. Anáfora. Ya, hasta ahí estamos bien. En el verso de mi tristeza y de mi zapato no se presenta anáfora, ya que esta figura exige la repetición de una misma palabra al inicio de los versos o enunciados sucesivos. En el verso de mi tristeza, eso es lo que te quiero enseñar, chicos. San Marcos le gusta preguntarte esto, ¿sí? Aquí hay anáfora de mi tristeza, de mi... Aquí hay anáfora de mi... No, chicos, una anáfora solamente puede estar de un verso a otro, ¿sí? En varios exámenes San Marcos ha puesto así, de mí y de mí aquí, pero no hay anáfora. Por eso es la B. En el verso de mi tristeza y de mi zapato no se presenta anáfora, ya que esta figura exige la repetición de una misma palabra al inicio de versos enunciados sucesivos. También puede ser. Ya. Respecto a los siguientes versos del poema Piedra de Sol de Octavio Paz, ¿qué figuras literarias se evidencia? Todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo cada cuarto. Es la primera noche, el primer día. El mundo nace cuando dos se besan, gota de luz, de extrañas y transparentes. ¿Qué puedes encontrar? Roberto dice que sea anáfora. ¿Sí? Pero recuerda, la anáfora solamente se da al inicio de cada verso. No te confundas, por favor. ¿Sí? Enano, metáfora y anáfora. A ver, recordemos, Octavio Paz, chicos, también es premio Nobel, así que hay que cuidar su poesía. Vamos a ver. Todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo. Ajá, es. ¿Qué tipo es? A ver, vamos a ver si lo puedo explicar aquí. Por ejemplo, anáfora, chicos, solamente puede haber aquí. Lo voy a subrayar de otro color para dejarlo claro, ¿sí? Anáfora solamente hay aquí. De mí, de mí. ¿Ok? Pero anáfora no puede haber en este de mí. Te van a querer engañar diciendo que aquí hay una anáfora, pero no. ¿Sí? Solamente aquí y aquí. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, de mí aquí también hay anáfora. ¿Sí? Eso nada más. Seguimos. Todo se transfigura y es sagrado. Es el centro. Ajá. ¿Es el centro qué es, chicos? Cuando Bad Bunny dice, la vida es un baile que nunca termina, o algo así. Cuando Bad Bunny dice, la vida es una fiesta que nunca termina. Metáfora, muy bien. Aquí hay una metáfora. Aquí hay una metáfora. ¿Sí? Ajá. Hay dos tipos de metáfora, la metáfora perfecta y la metáfora pura y la metáfora impura. La pura es aquella críptica que no lleva verbo ser y la impura sí que tiene el verbo ser. ¿Sí? Ajá, muy bien. Ahora sí, anáfora y anáfora. Perfecto. Entonces, ¿qué marcas? Metáfora y anáfora. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, chicos, vamos a pasar ahora, aquí tienes más preguntitas, ¿sí? Pero vamos a pasar a literatura griega, ¿sí? Hay una preguntita de géneros o figuras literarias, chicos, por ahí. ¿Todo bien? Listo. La 12, ya, vamos ahí. Chicos, la Ilíada
Es un poema épico, ¿ok? Pues mejor aún, la Ilíada es una epopeya, es un poema en tiempos de guerra, ¿ok? La Ilíada es la base, junto con la Odisea, de nuestra cultura literaria. Entonces, cuando yo hablo de la Ilíada, hablo de las bases de la literatura de Occidente. Tú y yo somos chicos y chicas de Occidente, ¿ok? Así como te mencioné, que hay un poco de Aquiles viviendo en ti, en toda la literatura se basa en la Ilíada y la Odisea. ¿Ok? Entonces, ¿de quién vamos a hablar en la Ilíada? Pues vamos a hablar de Aquiles. El personaje principal es Aquiles, ¿sí? La cólera de Aquiles. Aquiles se va a molestar dos veces. La primera, porque Agamenón rapta para sí a Briseida, ¿sí? Vamos a poner robo de Briseida, ¿sí? Y la segunda, chicos, cuando matan a Patroclo. ¿Qué más tenemos que saber? Que el que mata a Patroclo es Héctor. Yo me voy a querer vengar de Héctor, ¿ok? Cuando yo vaya por Héctor, ¿sí? Héctor va a dar vueltas a la muralla de Troya, chicos. Y yo no lo voy a poder alcanzar. Aquiles no lo va a poder alcanzar. Hasta que se aparece Atenea. Atenea se convierte en el hermano pequeño de Héctor, de Ifo, ¿sí? Y le dice a Héctor, por favor, juntos peleemos y matamos a Aquiles. Pero es un engaño de Atenea, ¿sí? Atenea se desaparece y aprovecha a Aquiles para matar a Héctor. Héctor muere y Aquiles se va a desgraciar con el cuerpo de Héctor y lo va a dar vueltas alrededor de la tumba de Patroclo. El que va a ir a buscar el cuerpo de Héctor es su papá, Príamo. Y Príamo, y Zeus va a Zeus va a mandar a Hermes a que Hermes haga invisible a Príamo y Príamo pueda cruzar todo el campo de batalla y se entreviste con Aquiles. ¿Sí? Príamo le va a pedir el cuerpo de Héctor, de su hijo, y Aquiles va a mostrar un poco de humanidad y va a entregar el cuerpo. ¿Sí? Es lo más importante. Ahora, chicos, tienes que saber que si muere Héctor, cae Troya. Por eso que se va a celebrar sus funerales de Héctor como si fueran la última fiesta de Troya. ¿Sí? Fiestas, carne, muchos deportes, corrida de caballos, etcétera, etcétera. Vamos, a partir del argumento de la obra, ordene cronológicamente los siguientes sucesos. ¿Qué tiene que pasar primero? Te dije. No sé si puedo dibujar. Sí, creo que sí. ¿Qué tiene que pasar primero? Agamenón enfurecido por tener... No. Ya, esto puede ser avión. Ajá, el sacerdote de Crises acude al campamento aqueo con un rescate para suplicar la liberación de Criseida. Luego, la cólera de Aquiles por Agamenón. Muy bien. Luego, Aquiles, sintiendo que su honor ha sido mancillado, decide retirarse de la batalla. Muy bien. Luego, Aquiles, motivado por la sed de venganza, asesina a Héctor y arrastra su cuerpo alrededor de la ciudad. Sí, claro que sí. Y terminamos con el rey Príamo, acude en secreto a la tienda del Pélida. El Pélida es Aquiles. El papá de Aquiles se llama Peleo. Entonces, Pélida es Aquiles para suplicar que le devuelva el cadáver de su hijo. Muy bien, muy bien. Muy bien, avión. Cuando vieron pues Helena, subieron a la torre, se dirigieron unos a otros estas palabras aladas. No es extraño que troyanos y aqueos de buenas grevas hayan sufrido tantos dolores por esta mujer. Ofrece al contemplarla el mismo aspecto que los inmortales diosas. A partir de la reacción de los ancianos de troyanos al observar a Helena, ¿qué se infiere válidamente sobre su perspectiva del conflicto armado? ¿Qué marcas? Ahora sí, tenemos que solamente restringirnos a la premisa. ¿Sí? Imagínate cuán hermosa sería Helena, ¿sí?
que se comparaba con las diosas inmortales. La D, el honor militar de los aqueos ha sido mancillado. No, esa no es. La cita, la magnitud de la guerra y el sufrimiento humano se justifican por una belleza suprema. Chicos, en el mito, una mujer va a causar la guerra. Bueno, tú sabes por historia que la guerra de Troya se da por el control del mar Egeo, pero estamos hablando de literatura y se da por una mujer. Muy bien. 12. La evolución de la literatura griega antigua está marcada por una constante tensión y transición entre el pensamiento mítico, basado en la transición, la fe y la voluntad de los dioses, y el pensamiento racional, logos, centrado en la indagación, el intelecto y el libre albedrío humano. A partir de esta característica fundamental, ¿de qué manera se evidencia principalmente el choque entre el mito y el logos en la concepción del héroe de la tragedia griega clásica? Ok, estamos hablando de tragedia, entonces estamos hablando de teatro. ¿Sí? Teatro. Género dramático. ¿Qué marcas? Ahora, el logos es la razón y el mitos es la invención. Hay esta ruptura en la literatura griega. Mientras se desarrolla la filosofía, Homero está cantando. A partir de esta característica fundamental, ¿de qué manera se evidencia principalmente el choque entre mitos y el logos? Vamos a ver, el destino del héroe es alterado y vencido finalmente por su aguda capacidad argumentativa. No, pues, no, nada que ver, nada que ver. ¿El protagonista abandona por completo la creencia en los oráculos? No, pues, yo sigo creyendo en los oráculos. C. El protagonista trágico intenta forjar su propio camino mediante la razón, pero colisiona inevitablemente con el orden divino ineludible. Ajá, muy bien. Chicos, en la tragedia griega estamos viendo el fatalismo, ¿sí? Por ejemplo, una noticia, tú que vas a comunicaciones. Por las lluvias de verano, ¿sí? Dos combis chocaron entre sí. El accidente fue fatal. El accidente no se pudo evitar. ¿Ok? La fatalidad. Muy bien, muy bien. 13. En relación con la diégesis, chicos, diégesis es el mundo inventado, ¿sí? Mundo inventado. Y el diseño estructural de la Ilíada de Homero, obra cumbre de la épica griega, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica formal fundamental de la narración? Formal. Cuando yo me refiero a forma, me refiero a cómo está compuesta. ¿Qué marcas? Si yo hablo de forma, hablo de las características de cómo está compuesta. En verso hexámetro, de repente está escrito en un lenguaje jónico eólico, por ahí, por ahí. A ver, vamos a ver. Narra de forma lineal y exhaustiva los 10 años que duró la guerra de Troya. Ya, esto es fondo. Ah, no, está bien. Narra de forma lineal, esto es forma. Inicia en media res eh, para focalizarse exclusivamente en la cólera de Aquiles y sus efectos. Ajá, emplea múltiples narradores intradiegéticos. Sí, para diferenciar perspectivas del conflicto. No, en la Ilíada solamente hay un narrador, que es el narrador omnisciente. La C no puede ser. ¿Sí? La C nada que ver. ¿Concluye su argumento con la destrucción total? Tampoco. No se ve, chicos, ni la treta del caballo de Troya. La Ilíada termina con los funerales de Héctor. Desarrolla su trama a través de la prosa poética para resaltar la oralidad de los aedos. Ahora, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica formal fundamental en la narración? Ah, ya, pues, ya tienes tu respuesta. A través de la narración, la A. ¿Sí?
Ah, no, la A no puede ser, chicos. Acá está mal. Exhaustiva de los 10 años. No, la A no puede ser. Hay otra. ¿Cuál marcas? La A no puede ser. La E. A ver, inicia en media res para focalizarse exclusivamente en la cólera de Aquiles y sus efectos, ¿ya? Desarrolla su trama a través de la prosa poética. Prosa poética no, pues chicos. Es verso. Ya tienes tu respuesta. ¿Qué marcas? Inicia en media res. ¿Sí? Esa es la respuesta, chicos. Esa es la respuesta. ¿Por qué en media res? Porque no te está explicando cómo llegamos a Troya. ¿Sí? Comienza con una peste en campamento aqueo. ¿Sí? Inicia en media res, en medio del asunto. ¿Sí? ¿Me deja entender, chicos? Confírmame, por favor. Sí, chicos, la Ilíada y la Odisea son en verso. ¿Ok? Mira, aquí está. Aquí está. Esto es verso. Incluso aquí está el número de verso. ¿Sí? Otra cosa es que tú compres una edición en prosa, porque es más fácil de leer. ¿Sí? Pero compuesta originalmente es en verso. Y el verso es como el rap, ¿no? El verso es como el rap. 13 besito. Una de las grandes innovaciones narrativas en la Odisea es la alteración cronológica y el manejo de los puntos de vista. Ahora sí, chicos, en la Odisea sí que hay dos narradores, ¿ya? El primer narrador es el omnisciente, el que sabe hasta de qué color es la media de Odiseo, ¿ya? El narrador omnisciente. Pero hay un narrador personaje. El mismo Odiseo dice: Rey Alcino, yo te voy a contar cómo es que llegamos a la cueva del Cíclope. Yo, Rey Alcino, te voy a contar cómo pasé un año con Circe. Yo, Rey Alcino, te voy a contar mi aventura de las sirenas. ¿Ok? Ya. Dentro del desarrollo de la historia, ¿qué recurso técnico formal se emplea de manera protagónica durante la estadía de Odiseo en la corte del Rey Alcino? Ya te la dije. Vamos. ¿Qué es la prolepsis? La prolepsis es dar un paso al futuro. Por ejemplo, yo te digo, en la noche vas a abrir la puerta y encontrarás un pollo a la brasa en tu mesa. ¿Sí? Ir al futuro. Es lo contrario a un flashback. La transición temporal hacia la narración autobiográfica y retrospectiva del héroe. Casita, claro que sí, chicos. Muy bien. Ya tú estás marcando ya. Vamos. A ver, la prolepsis más famosa del mundo, chicos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Laureano Buendía recordó cuando su abuelo lo llevó a conocer la nieve o el hielo, ¿sí? 100 años de soledad, muy bien. Prolepsis en la Ilíada, cuando Héctor le dice a Aquiles: queda muy poco para tu muerte, ¿sí? Prolepsis. Lo contrario a analepsis, que es el flashback. En la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, el desarrollo de la trama se caracteriza por presentar una progresiva investigación. Ajá, chicos, estamos frente a Edipo Rey, y Edipo Rey casi es un policial, ¿sí? Casi tenemos que descubrir quién es el asesino. Lidera por el propio culpable para hallar al asesino del Rey Layo. ¿Qué recurso técnico formal, eje de esta obra, permite que el espectador experimente compasión y terror ante las averiguaciones del protagonista? Te ayudo. Aristóteles, no, vamos, te ayudo. Escupir al cielo. Edipo escupe al cielo, ¿no? El Deus Machina no aparece en Edipo Rey. El Deus Machina es una técnica del teatro griego donde con una máquina meten a un dios para que resuelva el problema, el conflicto. Pero en Edipo Rey todos los personajes son humanos que todavía creen en dioses o están dejando de creer. A ver, vamos, infiérelo, por favor. Uno nunca debe escupir al cielo. ¿Qué me marcas? Muy bien, avión. La ironía trágica. Maldito sea aquel que ha matado a Laio. Maldito sea aquel que no sabe que él es el maldito. ¿Sí? Muy bien. Las epopeyas homéricas evidencian un conjunto de rasgos formales. Forma.
heredados de su etapa de composición original, atendiendo al contexto histórico literario de su creación, ¿cuál de los siguientes elementos narrativos obedece primordialmente a la necesidad de facilitar la memorización y la recitación por parte de los aedos? Muy bien, ¿quién es el aedo, chicos? El aedo es el que compone, ¿ya? Compositor, ¿sí? Por ejemplo, hoy en el carro estaba y se subió un rapero y empezó a rapear. Compone de manera oral. Mira, te ayudo. No puedo, ajá, dedo, muy bien. Chicos, yo nunca puedo decir, y me corrige si alguna vez lo digo, que Homero escribió algo. En realidad, Homero no escribió nada, ¿sí? Homero compuso, se sabía los 30.000 versos de la Ilíada y la Odisea en su cabeza, ¿sí? Y usa epítetos, usa fórmulas épicas y usa el verso hexámetro para componer su poema. Muy bien. La Odisea de Homero es una epopeya que destaca por su innovador manejo del tiempo, ya que la narración no coincide con el orden temporal en que ocurrieron los hechos. Ah, ya. Chicos, hay una parte en la Odisea donde yo te cuento, y si yo te cuento algo del pasado, no está pasando, pues, ¿sí? Yo te cuento, por ejemplo, que metí un gol de Chalaca. Ahorita no estoy metiendo el gol. Todo recuerdo pasó en el pasado, ¿sí? Es obvio, pero hay que tenerlo presente. La Odisea de Homero es una epopeya que destaca por su innovador manejo del tiempo, ya que la narración no coincide con el orden temporal en que ocurrieron los hechos. Si reconstruimos la historia cronológica, es decir, el orden natural en que el héroe vivió los sucesos, de principio a fin, determine la secuencia correcta de los siguientes acontecimientos. Ah, ok. ¿Qué nos está pidiendo aquí, chicos? De manera cronológica. ¿Estás preparado? Sí. Vamos ahí. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? De manera cronológica. En el orden natural. A ver, Odiseo relata sus aventuras pasadas. No, pues esto no. Primero la 4. La ninfa Calipso retiene al protagonista en la isla de Ojíster. Primero es el cíclope. Ya, primero es el cíclope. Primero es el cíclope, chicos. Primero pasa la aventura del cíclope. Luego del cíclope, yo me voy y me entrevisto con Eolo, ¿sí? Y de Olo me voy a los Lestrigones, y después de Lestrigones sigue Circe, después de Circe el Hades, las sirenas, ¿sí? Las sirenas, Caribdis y Escila, Helios, y llegamos a Calipso. Calipso sería 2, ¿sí? Después, ¿qué viene? Mira, cuando yo paso 7 años en la isla de Calipso, Atenea me va a mirar desde el cielo, desde el Olimpo, y le va a decir a su papá Zeus que por favor me deje ir. 3, ¿sí? 3. Luego, ¿qué va a pasar? Calipso me va a ayudar a hacer un barco, pero como yo había cegado al cíclope, Poseidón me la tiene jurada. Y llego al rey Alcino, donde le cuento mi historia, ¿sí? Luego, ¿qué va a pasar? Y tras revelar su identidad, Odiseo ejecuta su implacable venganza. Muy bien. Así es. ¿Qué clave es, chicos? ¿Qué clave es? 4, 3, 2, besito. Primero la 3, luego la 4, ajá. Luego la 2, luego la 4 y la 5. Besito, ¿no? Muy bien. Ya está, besito. ¿Alguna pregunta quieres hacer una pregunta de las aventuras de Odiseo? De repente algo no te quedó claro, hijo. Pregunta, por favor. Estoy aquí para eso. ¿Sí? Ya, vamos a hacer el trabajito de ponerte aquí las historias, ¿ya? Vamos a hacer
el trabajito de ponerte las historias. Mira, primero yo salgo de Troya y me voy a los icones. Los icones son aliados de los troyanos. Yo allí me voy a emborrachar y voy a pensar que ya gané, y cuando todos están borrachos, vienen los icones y matan a los hombres de Oitreo, y por confiado. Luego yo me voy a Lotófagos, a la isla Lotófagos, ¿sí? Ahí como loto y digo, Iseo, ya no vayas a Ítaca, quédate aquí, come un poco de loto, Iseo, ¿sí? 3. Después de Lotófagos, llegamos al cíclope Polifemo. Muy bien. 4. Luego de Polifemo, nos vamos a contarle en la historia al dios Eolo, ¿sí? Y Eolo nos da la bolsa que tenía los vientos. Solamente deja libre el viento de Ítaca. Y cuando estábamos a punto de llegar a Ítaca, mis hombres, que creían que había oro allí, abren la bolsa y como si fuese un globo, con mi barco termino en la 5, que es Lestriones, unos caníbales gigantes que destruyen todos los barcos menos uno. ¿Sí? 6, Circe. Cuando llego a Circe, chicos, esta hechicera va a convertir mis hombres en animales como chanchitos, leones, apacibles. Pero el dios Hermes me va a dar de comer moli para evitarlo. Allí voy a pasar un año. Después de un año, Circe me va a decir, tienes que ir al Hades. En el Hades me voy a entrevistar, por ejemplo, con Tiresias, me voy a entrevistar con Agamenón, con Aquiles y con la mamá de Odiseo, Anticlea. Luego la 8 va a ser las sirenas. La 9 es Sila, que es un monstruo de 6 cabezas, y Caribdis, que es un huracán gigante. ¿Sí? Voy a pasar por Escila, no importa, me comerá 6 hombres, pero al menos mi barco no se va a hundir. Y 10, Helios, voy a comer ganado sagrado. 11, llego a la isla de Calipso con la isla de Calipso Ogygia. ¿Sí? ¿Cómo se llama la isla de Circe? Ea. Ahí está. ¿Ya? Ahí está, chicos. Ahí tienes las aventuras. La tragedia de Edipo Rey de Sófocles se desarrolla su argumento en un solo día. Ajá, unidad aristotélica. Pero durante la investigación del protagonista se reconstruye todo su trágico pasado. A partir del mito completo, ordene cronológicamente los siguientes sucesos en la vida del rey de Tebas. Ya, eso no lo vamos a resolver porque no habla de Edipo Rey. ¿Sí? Vamos a pasar de frente al mío, sí. ¿Alguna pregunta? Oye, vamos a resolverlo. Ya, vamos. Profe, ¿puede retroceder para tomarle cap? Sí. Pero yo te voy a pasar esto. Ya, vamos a resolver la 18. Vamos. ¿Qué pasa primero? Lo que pasa es que hay que tener una pequeña precisión. San Marcos pregunta sobre Edipo Rey. ¿Sí? Edipo Rey. San Marcos pregunta sobre Edipo Rey, que es una tragedia. ¿No? Una tragedia, obra. Otra cosa es el mito. El mito completo. A ver, ¿tú cómo sabes que Jesucristo resucita el tercer día? ¿Quién te lo enseñó? ¿Y cómo sabes que fue una serpiente la que tienta a Eva? Por cultura, por transmisión oral, por la iglesia. Ya, chicos, ellos sabían, así como eso, la Biblia, muy bien la Biblia. Ellos no tenían la Biblia, ellos tenían los mitos. Entonces, ya se sabe que, por ejemplo, Edipo se casa con su mamá, mata a su padre y tiene hijos con su mamá. ¿Sí? Puede ser un mito, no. Ya, pero nos enteramos por eso. Entonces, ten cuidado con Edipo Rey, que es la tragedia, y el mito. Ahora, la pregunta aquí hace énfasis en el mito. Ya, vamos a resolver el mito. ¿Qué pasa primero en la historia? ¿Sí?
Primero ver qué pasa en la historia. A ver. Primero pasa la 2, pues chicos, primero nace este ser tan desgraciado. Primero pasa la 2, ¿sí? Y a ver, te cuento un poquito por qué pasa esto. Mira, Layo, que es el papá de Edipo, un día se va a Micenas, ¿sí? Se va a Micenas, y en Micenas había un rey. No era Agamenón, esto pasa antes. Y este rey llamado Pélope tenía un hijo llamado Crisipo, y este Crisipo era muy bello, ¿ok? Y Layo ultraja a Crisipo, ¿sí? Es allí donde el papá de este chico mata a su hijo, pero no mata a Layo, le tira una maldición. Tu hijo va a matarte, se casará con su madre y tendrá hijos con ella. De allí nace todo el mito. Entonces, Yocasta sale embarazada y Layo manda a llamar a un pastor por orden real, abandona al recién nacido con los tobillos perforados. Muy bien. El joven Edipo huye a la ciudad de Corinto para evitar que se cumpla un nefasto oráculo. Muy bien. Chicos, cuando Edipo crece en Corinto, creyendo que sus padres eran Pólibo y Mérope, un día un borracho le dice, oye, tú eres un hijo de otro padre, ¿sí? Edipo empieza a investigar, se va al oráculo y recibe la información de tú matarás a tu padre, te casarás con tu madre y tendrás hijos con ella. Así que Edipo decide dejar Corinto, huye. Cuando está huyendo en el cruce de tres caminos llamado La Fóside, tiene un altercado y él no sabe que dentro de ese altercado, desde el carro donde eh, medio que lo atropella el carro y dentro del carro estaba Layo, ¿sí? Estaba Layo, pero él no sabe. Entonces mata a todos. Muy bien. Luego, Edipo descifra el enigma, ¿sí? 4. Es allí donde Creonte le dice, tú vas a ser rey de Tebas. ¿Ok? El pueblo de Tebas suplica a su gobernante que los libere de la peste. Acá empieza Edipo rey. Entonces, ¿qué marcas, hijo? Señorita. A ver, vamos a ver. Primero es 2. Primero 2, primero 2, primero 2. Primero 2. Primero 2. Bueno, primero 3, primero 3. Primero 3, luego 4. 3, 4. 3, 4. Parece que besito, ¿no? A ver, vamos a ver. 3, 4. 3, 4, 2, 1 y 5. Chicos, beso. ¿Sí? Besito. Besito. Ahora, San Marcos, ¿qué nos preguntan? ¿Nos preguntan de esto? No nos pregunta de esto. Nos pregunta sobre Edipo Rey. ¿Sí? Nos pregunta sobre Edipo Rey. Ya. Hay una pregunta de literatura griega antigua. Puedes preguntar, no te preocupes, yo estoy aquí para esto. Ya, avanzamos, chicos. Chicos, cae Roma de Occidente. ¿Sí? Bueno, primero llega a Roma, ¿sí? Y Roma toma mucho poder, se vuelve un imperio, pero el que mucho abarca poco aprieta, chicos. Lamentablemente Roma se va a fraccionar en el 476, cae Roma de Occidente, cae la Edad Antigua y comienza la Edad Media. ¿Qué tenemos que saber de la Edad Media? El teocentrismo, es decir, la iglesia, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber del Neocit, de la Edad Media? ¿Sí? Un marcado teocentrismo, ¿sí? Un feudalismo. Ahora la economía se va a basar en un señor feudal y un siervo que trabaja la tierra, ¿sí? Vamos a ver un teocentrismo, un feudalismo, un reyes, ¿sí? Reyes, caballeros, caballeros, guerras, específicamente en España, guerra de reconquista,
guerra de reconquista, cristianos versus musulmanes, ¿sí? Mientras yo peleo por Cristo, los musulmanes pelearán por Alá, ¿sí? Entonces, el mío sí está en este contexto, chicos. ¿Qué pasa? El rey en ese momento de Castilla era Alfonso VI, ¿sí? Y Alfonso VI, chicos, tenía un gran caballero. Y este caballero se llamaba Don Rodrigo Díaz de Vivar. Y allí va a ser nuestra historia. La historia, el tema del mío Cid es recuperación de la honra del Cid. La primera vez, ¿cuándo va a ser? La primera vez va a ser cuando el Cid campeador, ajá, muy bien, el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la venganza. Primero voy a perder mi honra porque García Ordóñez me va a calumniar, una calumnia, y él va a decir al rey Alfonso VI, ten cuidado, ojito, ojito con don Rodrigo porque él está metiendo mano en tus tributos, ¿sí? Al final yo voy a salir del destierro cuando conquiste Valencia. Entonces, la calumnia o el destierro se contrapone cuando conquisto Valencia. Valencia era el máximo bastión musulmán. Ahora, yo ya siendo rico y poderoso y que todo el mundo me conoce, voy a casar a mis hijas con los infantes de Carrión, ¿sí? Y los infantes de Carrión van a vengarse, porque los infantes de Carrión son unos cobardes, ¿sí? Se salió un león y salen gritando. Entonces, van a planear una venganza contra el Cid, van a llevar a las hijas del Cid supuestamente a conocer Carrión, pero en el camino, en un claro que se llama Corpes, le van a quitar la ropa, la van a amarrar a un árbol y las van a azotar, ¿sí? Afrenta de Corpes. Y cuando recupero mi honra con las Cortes de Toledo, ¿sí? Allí hago justicia, es decir, que el Cid pierde su honra dos veces y las vuelve a conquistar de nuevo, ¿sí? En el poema del mío Cid, el sistema feudal y los valores de la Edad Media estructuran la mentalidad de los personajes. A lo largo de la obra, ¿de qué manera se evidencia principalmente la relación de vasallaje? Ya, ¿quieres que te cuente algo interesante? Mira, el hombre más fuerte del Cid, ¿sabes cómo se llama? El hombre más fuerte del Cid, chicos, se llama Minaya. Minaya es Álvar Fáñez o Minaya, primo del Cid. ¿Ya? Primo del Cid. Ahora, hay una escena hermosa donde el Cid quiere recuperar el perdón de Alfonso VI y manda a su primo Minaya a que le dé 30 caballos al rey. Lamentablemente, chicos, el rey le dice que no. Pero autorizo que el que quiera pelear por don Rodrigo vaya. Es así que Minaya vuelve donde el Cid con 500 hombres. Chicos, el Cid cuando ve a Minaya, apura a Babieca, a su caballo. Muy bien, la ve. Apura Babieca, ya no aguanta más, chicos. Se baja de Babieca, empieza a correr. Llega donde Minaya, donde su primo, ¿sí? Lo mira a los ojos y le clava un beso en los labios. ¡Wow! Es una escena maravillosa, ¿sí? Y le dice Minaya, sin ti no soy nada. ¿Qué pasó, profesor? ¿Eran homosexuales? No, chicos. Vasallaje, ¿sí? Yo me rindo ante mi señor. Y es genial, Fátima, es genial esa escena. El vasallaje. Recuerda, el mío sí también es a la vez vasallo. Él es señor feudal, pero también es vasallo de Alfonso VI. ¿Ok? Hay una doble configuración. En el poema del mío Cid, el sistema feudal y los valores de la Edad Media estructuran la mentalidad de los personajes. A lo largo de la obra, ¿de qué manera se evidencia principalmente la relación de vasallaje y la dinámica social de la época en la actitud de Rodrigo Díaz de Vivar? Uy, ¿qué pasó? Ya. A ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué te pregunta? ¿De qué manera se evidencia principalmente la relación de vasallaje? ¿La obra critica el sistema vasallático? No, chicos, la obra no puede. La obra no critica, al contrario, glorifica. No puede ser la C.
Claro, besito, 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 puros besitos de moza. Ya. El protagonista mantiene su lealtad inquebrantable para recuperar el favor real. Ya, ok. Y lograr un ascenso social por mérito propio. Lean, por favor, el CID, chicos, ¿sí? Nosotros que estamos postulando y que ahorita no somos nada, entre comillas, nada, vamos a lograr nuestro ingreso, así como el CID logró conquistar Valencia. El cantar del mío CID es despojado, perdón, el cantar del mío CID es la obra cumbre del Mester de Juglaría. El Mester de Juglaría, chicos, es el que va de pueblo en pueblo. El Mester de Juglaría sería como hablando huevadas, ¿sí? Tómalo de manera así, atendiendo al contexto de su producción y difusión oral frente a un público, mayoritariamente analfabeto. ¿Cuál de los siguientes recursos formales obedece directamente a la necesidad del juglar por captar la atención de su auditorio y facilitar su recitación? A ver, ¿qué tiene que pasar? Yo como llamo la atención, el de la hermosa, el de la hermosa barba, ¿no? El que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada, casita, el uso recurrente de epítetos épicos para engrandecer a los personajes y la rima sonante. La rima sonante es cuando no rima perfectamente, ¿no? El mío sí comienza de esta manera, de sus ojos tan fuertemente llorando, volteó la cabeza y estaba los mirando, abrió puertas abiertas y puertas sin candado. ¿Sí? El mismo momento donde el Cid está abandonando su castillo, su casa. A diferencia de otras grandes epopeyas medievales europeas, el poema del mío Cid presenta una singularidad literaria en su concepción narrativa. ¿Qué característica distingue fundamentalmente este cantar del castellano frente a sus homólogos europeos? ¿Cuáles son sus homólogos europeos? El más importante, el cantar de Roldán en Francia. ¿Sí? ¿Qué diferente tiene? Te ayudo, el marcado tono realista histórico. ¿Sí? El mío Cid se puede rastrear dónde está Cerdeña, la ubicación de repente, de los reyes musulmanes, donde él gana batallas, hay un tono realista. Solamente en pocos momentos se rompe este tono realista. Por ejemplo, cuando el Cid agarra al león y como si fuera un gatito, lo mete en su jaula. ¿Sí? Solamente en ese momento se rompe un tono realista. Sobre la diégesis del poema El mío Cid, determine verdad o falsedad. A ver, ayúdame por favor, ayúdame. El rey Alfonso VI destierra a Rodrigo Díaz de Vivar tras dar crédito a falsas acusaciones, sí. Ahora chicos, esto lo sabemos por historia porque las primeras páginas del libro se perdieron. Es los media, ¿sí? Es los media. Casita, ya, verdadero. Dos, en el primer cantar, las hijas del Cid, no, pues el primer cantar yo tengo que recuperar mi honra. Y no soy nada todavía. ¿Cómo vas a tener hijos si no ingresas? Ya, cuidadito, ¿ah? El campeador logra conquistar la rica ciudad de Valencia tras un prolongado y estratégico asedio. Sí, chicos, verdadero. Después de 9 meses le corta la entrada de agua y pan y Valencia cae. En el Robledal de Corpes, el Cid es emboscado. No, las hijas del Cid. Las hijas del Cid. Durante las Cortes de Toledo, el protagonista exige y logra recuperar sus espadas colada y tizona. Sí, mira, yo le voy a dar, yo mío sí le doy mis espadas a mis yernos. Diego, Fernando, tomen mis espadas, lleven a mis hijas a ver a Carrión. Y así me fallan, chicos, y así me fallaron. ¿Sí? Verdadero. La obra finaliza trágicamente, no, nada que ver, chicos. Esto es floro, falso. ¿Qué marcas? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Sí, no. Ya, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Falso, verdadero. La cita. ¿Alguna pregunta del mío? Sí, chicos. Ya. De tal manera como el mío sí logra conquistar su mundo, tú tienes que conquistar el tuyo. ¿Ok? Se me fue el nombre del Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar. Sube de rango, sí. Porque el Cid era de nobleza, no era nobleza de sangre, era benedista. ¿Sí?
Entonces, cuando yo caso al final de la obra a mis hijas con los nuevos pretendientes que tienen la mano de mis hijas, de Navarra y de Aragón, ahí vuelvo a convertirme en nobleza de sangre. Perdón, ¿cuándo se consiguió a la colada? Ya, la colada la gana en Barcelona, ¿sí? La colada le gana en Barcelona, la colada la gana en Barcelona, por aquí lo pongo. La colada en Barcelona a Ramón Berenguer. Fácil, ya chicos, ni una oración se demora el Cid en ganarle a Ramón Berenguer. ¿Sí? Y la tizona le gana a Búcar, un rey de Marruecos que llega a Búcar. ¿Sí? A Búcar. ¿Algo más? ¿Su caballito cómo se llama? Sí, chicos, Babieca. Bonito nombre, Babieca. Su esposa se llama Jimena, sus hijas Sol y Elvira. ¿Ya? El máximo, el hombre más cercano al Cid, ya te lo dije, Álvar Panes, Minaya, Pedro Bermúdez también por ahí. En Valencia hay un cura, ¿sí? Él pone a un cura que se llama Don Jerónimo, más sangriento es Don Jerónimo, ¿sí? Y ya. Llegamos al Renacimiento, chicos, se cierran las puertas de la Edad Media. ¿Sí? ¿Quién cierra la Edad Media literariamente? Quien cierra la Edad Media, chicos, es Dante. Dante, con su Divina Comedia, abre la puerta al Renacimiento, al humanismo. Observa, ¿sí? Observa el Renacimiento, pero no es renacentista. ¿Ok? Dante es un hombre medieval, pero gracias a Dante es precursor del humanismo. ¿Sí? El tridente italiano, ¿no? Dante, Petrarca y Boccaccio. Ya, pero no nos van a preguntar de Dante, nos van a preguntar de Shakespeare. El Renacimiento, chicos, es voltear a ver todo el conocimiento grecolatino. Si yo hablo de Grecia y hablo de Roma, tengo que hablar entonces de la filosofía, ¿no? Tengo que hablar, el Renacimiento es volver a los griegos, al conocimiento, al grecolatino, ¿sí? Por ejemplo, Platón, ¿no? Aristóteles, Homero, ¿sí? A los romanos, Epicuro, o de repente a Séneca, ¿sí? A toda esa gente, a todos esos lobos. Ahora, cuando empieza el Renacimiento, en el siglo XV, podemos poner, por ejemplo, como fecha 1453, caída de Roma de Oriente, ¿sí? Roma de Oriente. ¿Sí? En 1492, el descubrimiento de América. Muy bien, vamos a ponerlo. Shakespeare rompe con las unidades aristotélicas. ¿Sí? Shakespeare rompe con las unidades aristotélicas. ¿Qué decía Aristóteles? Primero Aristóteles decía en su poética de que el arte más sublime es el teatro, ¿sí? Porque logra la mímesis. Ahora, dice de Edipo Rey que es la tragedia perfecta porque respeta un solo espacio, un solo tiempo, ¿sí? Un solo lugar, un solo tiempo y una sola acción. Un día, a las puertas del palacio, y una sola acción, descubrir quién es el asesino. ¿Ok? Ya, muy bien, gracias Roberto, te pasaste. ¿Qué más te puedo decir de Shakespeare? Combina, ¿ya? Combina prosa y verso, tragedia y comedia. El teatro de Shakespeare se inscribe en la transición entre la cosmovisión medieval y el antropocentrismo renacentista. En Romeo y Julieta, las acciones de los protagonistas y su desenlace fatal
no corresponde únicamente a una fuerza del destino ciega, sino que dialogan con el ordenamiento. Ya, arquetipos también. Vamos a ver el arquetipo de adolescente, para que tú no hagas locuras, sino que dialogan con el ordenamiento social de la época. A partir de este contexto que subyace ideológicamente tras el sacrificio trágico de los jóvenes amantes de Verona renacentista. ¿Qué subyace ideológicamente tras el sacrificio trágico de los jóvenes amantes en la Verona renacentista? ¿Qué marcarías? Besito. No, chicos, irracional no puede ser. Estamos en pleno auge de la razón. A ver, espera. La inevitable transgresión del orden cósmico, no, tampoco, ¿no? De la pasión individual es lo que exige su muerte para restaurar la armonía pública. No, la B no puede ser. La cita, el triunfo de la doctrina teocentrista medieval. No, nada que ver con lo medieval, ya cerramos las puertas. Dante cerró la puerta a la época medieval. La confirmación que el determinismo astrológico, nada. La crítica absoluta a la institución del matrimonio arreglado, proponiendo el suicidio como la única. Claro, pues chicos, si el señor Capuleto quiere casar a Julieta con París, y no seas una malcriada, te casas hoy. ¿Y qué hace Julieta? Va donde Fray Lorenzo a pedirle una alternativa, ¿no? Muy bien, muy bien. El drama isabelino, poción. Ya, ¿cuál es la trampa? Tú ya la sabes, ¿no? Un narcótico que va a hacer que Julieta parezca muerta, ¿sí? Pero nada que ver. Pues ahí se va a armar un teléfono malogrado, la carta no va a llegar, Romeo va a creer que Julieta está muerta, en una botica compra un veneno, se lo toma, y justo en ese momento Julieta revive, entre comillas revive, ya no hay más veneno ni en los labios de Romeo, agarra la daga de Romeo y se mata. Muy bien, wow. En el drama isabelino, a diferencia del teatro neoclásico posterior, se caracterizó por ser por una gran libertad creativa y formal que en relación con el diseño estructural y el uso del lenguaje en Romeo y Julieta, ¿cuáles de las siguientes características evidencia el virtuosismo formal de Shakespeare para representar la complejidad de las emociones y clases sociales? A ver, chicos, las partes que tú más sabes que más en la cabeza tenemos de Romeo y Julieta, por ejemplo, la escena del balcón, ¿no? Romeo, ¿por qué tienes que ser Romeo? ¿Sí? Si la rosa es rosa, si tuviera otro nombre, sería igual de fragante. ¿Por qué tú no puedes tener otro nombre? ¿Qué características tiene? A ver, ¿cuál de las siguientes características evidencia el virtuosismo formal de Shakespeare? La estricta separación de los géneros, no. Shakespeare combina géneros. La intervención constante del coro en cada acto para narrar las batallas, nada que ver. El uso exclusivo del soneto de estilo petrarquista en todos los diálogos, no. La alternancia estratégica de verso blanco para las pasiones nobles, acá está, dedito. ¿Sí? Dedito. Muy bien, muy bien. Chicos, las escenas que más recordamos está escrito en verso, y las escenas más prosaicas, o de repente los parlamentos de Mercucho están escritos en prosa. Las bromas de Mercucho están escritas en prosa. A ver, vamos a ordenar, ¿no? Ya. La trama de Romeo y Julieta se desarrolla de manera vertiginosa a lo largo de pocos días, reconstruyendo la historia a partir de la causalidad de los hechos en el texto dramático, ordene cronológicamente. Ayúdame, por favor, ayúdame. 4-1, 4-1, profe. Por fin escuchan a mis hijos, muy bien, 4-1. El 12 es el señor Capuleto, no. La 2 creo que es cuando Romeo... No, la 2 viene a ser con París. Ya, primero Romeo asiste al incógnito a la fiesta. Luego viene su primo, ya me olvidé su nombre, ya. Teobaldo, Mercurio. Teobaldo, Teobaldo, ¿no? Sí. La D, profe. Ya, la D. Ya, vamos a resolverlo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Diego. Muy bien, Diego, te felicito, hijo. Muy bien.
Muy bien, primero tengo que conocer a mi susodicha, ¿no? La voy a conocer en una fiesta, ¿sí? Luego Teobaldo asesina a Mercucho, eso va a pasar después. El señor Capuleto atribuye el llanto después. Ya, este es segundo, ¿sí? Tiene que pasar la muerte. Aquí, chicos, en la 2 empiezan las tragedias, ¿sí? A partir de que Teobaldo asesina a Mercucho, todo se va en picada. Claro, chicos, muy bien, Roberto, ¿no? Romeo es como nuestro amigo que en la mañana está llorando por alguien y en la noche está chapando en la discoteca, ¿sí? Es así. Shakespeare nos pone en la cara a dos chibolos, ¿no? Da cringe. Cuando tú leas Romeo y Julieta, casi casi te da vergüenza ajena, ¿sí? Tú piensas que es bonito, pero no, chicos, da cringe, ¿sí? Ya, avioncito, ya. Vamos a ver, ¿qué sigue después? El señor Capuleto atribuye el llanto a su hija. Claro, ella, Julieta no estaba llorando por su primo, Julieta estaba llorando porque Romeo se había expulsado de Verona, ¿sí? 2, 1, 3, ¿qué sigue? El Frank Juan es el 4. No se entregó la carta, no se entregó la carta, y por último, ¿qué queda? Informado de una falsa tragedia. Profe, donde le traen la carta, Romeo le manda a su mensajero, ¿no? Sí, el que viene es Gregorio, si no me equivoco, o Baltasar, si no me equivoco es Baltasar. Baltasar es el que informa a Romeo de que ha muerto, ¿no? Muerto. Ya, ¿qué marcamos entonces? 4, La D. 4, 5, 4, 4, 2 me sale, 4, 2, 1, avión. A ver, vamos a ver. 4, 2, 5, 1, 3. Muy bien, la A. ¿Sí? Cuidado, cuidado. Muy bien, aquel chico que habló, ¿te ha gustado la historia? Muy bien, creo que es Sí, una... pero esa historia me llamó la atención demasiado. Ya, léela, te animo que después del examen la leas, ¿sí? Después Sí. hay película también, ya, o teatro. Ya chicos, vamos, nos queda poco tiempo, ¿ya? El reconocimiento superficial de la tragedia a Romeo y Julieta suele generar confusiones sobre la identidad, motivaciones y destino final de los personajes. A partir de los argumentos y desarrollo de la obra original, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Al inicio de la obra, Romeo presenta una profunda melancolía debido a que Julieta, su primer amor, no le corresponde. ¿Quién es el primer amor de Romeo? Rosalía. Rosalina, no importa, está bien. Muy bien, Fátima, la E, Rosalina o Rosalía, no hay problema. Falso, y falso. Ahora, seguimos. El príncipe Escalus o Escala decreta al inicio que el próximo ciudadano que altere la paz pagará con su propia vida. Verdadero. Verdadero. Chicos, la 1 es falso, ¿ah? Cuidado, cuidado. 3. Fray Lorenzo acepta oficiar el matrimonio clandestino movido por la esperanza. Sí. Verdadero. En su agonía, Mercucho maldice la manera exclusiva a la casa de los Capuleto por haberle propinado la estocada mortal. Verdadero. Sí. Antes de beber el narcótico, Julieta experimenta un profundo terror ante la idea de despertar rodeada de Caraes en su cripta. ¿Verdadero? Finaliza con el suicidio de los amantes. Verdadero. ¿Qué marcas? La A. Ya, pero la obra finaliza con el suicidio de los amantes y la decisión de los padres de mantener... Ah, ya, acá está mal, pues. Es amistad, pues, y hacen un honor con, ¿cómo se dice? Ajá, muy bien. Usted tiene buena memoria. Los Profe, ¿cómo se padres dice? prometen erigir una estatua. Una estatua, creo. Estatuas, pero una estatua, claro. Sí, sí, ya me acordé. Muy bien, ah, cuidado. Ahí se perdona. Nos quedan 15 minutos, chicos, para hacer el Quijote y por ahí si alcanzamos algo de Werther, ¿ya? ¿Están cansados ya? Yo sé que después de 2 horas ya nos cansamos. Sí, no, ya.
Vamos a ir. Don Quijote de la Mancha se concibe en un periodo de profunda transición ideológica y estética en España, marcado el paso de esplendor renacentista al esgaño barroco. Chicos, el barroco, a diferencia del Renacimiento, muy bien, Julio, vamos, seguimos. A diferencia del Renacimiento, el barroco es tristeza, pesimismo, España ya no tiene dinero, todo se lo gastó en guerras inútiles, y hay en la literatura un reflejo de ese pesimismo. Un mundo medieval lleno de caballeros, vamos a ver de qué lo va a parodiar, ¿sí? Yo sé que tú has visto Scary Movie de repente, entonces El Quijote de la Mancha es como una especie de burla, una parodia a esta novela de caballería, ¿ya? En ese contexto, la crisis del Imperio Español, ¿qué representa sociológicamente el choque constante entre las visiones caballerescas de Alonso Quijano y la cruda realidad de las ventas y caminos que recorre? Aquí podemos poner el versus idealismo versus pragmatismo, ¿sí? Idealismo versus pragmatismo. Idealismo. Profe, ¿sería la B? Ya. Vamos a ver. La crisis definitiva de los ideales heroicos y humanistas del Renacimiento frente a una sociedad barroca materialista, pragmática y en decadencia. Muy bien. Hay una crisis, chicos. Mientras el del Renacimiento todo era una fiesta en memoria a los grecolatinos, en el barroco empezamos una especie de fúnebre cantar, ¿sí? Muy bien. La defensa apologética, nada que ver. El triunfo absoluto del racionalismo filosófico, nada que ver. La crítica implacable al centralismo absolutista de la corona, proponiendo el regreso, nada que ver. Tiene que ser la B. Muy bien, señorita, por ahí. Muy bien. Ese versus entre pragmatismo e idealismo. Una de las mayores innovaciones que convierte a Don Quijote de la Mancha en la primera novela moderna es su compleja, revolucionaria estructura narrativa, la cual subvierte la autoridad tradicional del autor. ¿Qué recurso formal empleado magistralmente por Cervantes relativiza la verdad absoluta de la diégesis y genera múltiples perspectivas sobre la historia? ¿Qué nos quiere decir, chicos? El narrador va a jugar con tu cabeza. El narrador te dice, yo no escribí el Quijote, ¿ah? Yo no. Yo la traduje acerca de Cide Hamete Benengeli, ¿ok? Rompe la cuarta pared. Entonces, ¿qué recurso formal empleado magistralmente por Cervantes? Creo que ya lo dije, ya. Vamos a ver. El recurso del manuscrito encontrado y la creación del historiador ficticio Cide Hamete Benengeli, lo que produce diversos niveles narrativos. Sí, esa es, chicos. Ya. Rompe la cuarta pared, porque incluso en la segunda parte del Quijote ya se ha escrito el Quijote. ¿Ya? Ruptura de la cuarta pared. Vamos, hay que darlo todo aquí. A lo largo de las dos partes de Don Quijote, el protagonista realiza 3 salidas. La primera salida, solito. La segunda con Sancho, la tercera con Sancho. Las cuales marcan el desarrollo y ocaso de su locura. Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos en la trama de la obra. Vamos. Encontremos, primero, ¿qué tengo que hacer, chicos? Si yo soy un caballero, me tengo que hacer caballero. Entonces, ¿qué marcamos? Si no me equivoco, es la 2, ¿verdad? Muy bien. Un ventero, es decir, en un restaurante, en una fonda, entre prostitutas y gente que se ríe, me van a hacer caballero. 1. Después, ¿qué sigue? Sigue, chicos, al término de la primera aventura, ¿sí? El cura, muy bien, Anaí, C. A ver, la C dice la 2, la 4, ya, vamos por buen camino, Anaí. Ya, al final de la primera aventura está la quema de los libros. Chicos, tú quemas mis libros, yo me vuelvo loco, ¿sí? Entonces, queman los libros del Quijote. 3. Los aristocráticos duques someten a Sancho Panza a diversas burlas, nombrándolo gobernador. Esto pasa en la tercera salida. Tiene que haber algo antes.
Tiene que haber algo antes. El bachiller Sansón Carrasco disfrazado como el caballero de la Blanca Luna. Ya, eso puede ser, eso pasa primero. No, eso pasa después. A ver, Alonso Quijano recobra por completo la cordura y apura. Ya, este es último, pues, ¿sí? Esto es la 5. Nos falta encontrar la 4. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4. A ver, no. Ya, 1, 2, 3 y esta es la 4. ¿Y qué marcas? Casita de Clorinda, Matos de Turner. Muy bien, chicos. A ver, vamos a repasar. Chicos, primero yo me hago caballero, ¿sí? Entre risas y burlas. 2, al término del primera salida, mis amigos, el barbero y el cura, queman mi biblioteca. Ok. Los aristocráticos duques someten a Sancho Panza a diversas burlas. Eso pasa en el tercer viaje. ¿Sí? Acá vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo bien, chicos. Vamos a hacerlo bien. Para que no nos confundamos. 1, ¿sí? 2, en que encontrar la 3. 1. Los aristocráticos duques, todavía. Esto es la 5. Ya, ¿qué pasa primero entonces? ¿La 1 o la 5? El bachiller Sansón Carrasco, disfrazado como el caballero de la Blanca Luna, derrota a Don Quijote. Esto, chicos, está por terminar. ¿Cómo termina el Quijote? Cuando Sansón Carrasco le gana la pelea. ¿Sí? Entonces, esto debe ser 4 y esto debe ser 3. Ahora sí, dame clave. Dame clave. C, ¿no? Muy bien. 2, casita. Casita. Chicos, Sansón Carrasco lo intentó una vez, ¿sí? Y no pudo, bajo el seudónimo de El Caballero de los Espejos, pero el Quijote le ganó, ¿ya? El Quijote le ganó. A ver, determina verdad o falsedad. Dime, en su primera salida por los campos de Montiel, Don Quijote ya se encuentra acompañado por su fiel escudero Sancho Panza. No, falsazo. Dulcinea del Toboso, muy bien, no. Dulcinea del Toboso es, en la realidad intratextual, una labradora llamada Aldonza Lorenzo, que nunca se enteró del amor del hidalgo, verdadero. ¿Sí? La aventura contra los molinos de viento ocurre en el inicio de la segunda parte de la novela, perfecto. ¿Sí? No, a ver. La aventura contra los molinos de viento ocurre en el inicio de la segunda parte de la novela en 1615. No, chicos, esto es falso. Los molinos de viento es la primera parte. En la segunda parte, los personajes interactúan con personas que ya han leído, verdadero. Vamos a ver, dedito. A lo largo de toda la obra, Sancho Panza mantiene una actitud puramente interesada y escéptica, sin dejar influir por los ideales de su amo. No, recuerda, Sancho se vuelve Quijote y el Quijote se vuelve Sancho, ¿no? La quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. Muy bien, Anaí. Esto es falso. El bachiller Sansón Carrasco idea el plan de disfrazarse de caballero andante para vencer a Don Quijote y obligarlo a casa. Ayúdame a encontrarla. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero. Dedito. Muy bien, chicos. A buen ojo, buen ojo. Ya estamos terminando, chicos. Nos cerramos con Werther. Características formales. Recuerda, Werther pertenece al romanticismo. ¿Quién es el romántico, chicos? El romántico es el intenso. Es una novela epistolar. Es decir, que a través de cartas, nosotros chismosos, porque las cartas no se deben leer, vamos a meter nuestros ojos en las cartas de Werther. ¿Ok? Somos unos chismosos. El lector de literatura es básicamente un chismoso. ¿Sí? El gran chisme. Ahora, al último, cuando se va a quitar la vida a Werther, eso lo va a contar el editor.
a manera de epílogo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Yo me voy a enamorar de una chica que tiene pareja. ¿Ok? De Carlota o Charlotte. Ahora, yo, romántico... Profe, ¿se conoce como Charlotte? Sí, Charlotte. Charlotte o Carlota. Muy bien. Ella tiene novio y va a tener esposo. El novio se va a convertir en esposo llamado Alberto. Chicos, pero pasa algo que tú nunca debes hacer. Un día Werther va a leer poesía con Carlota o con Charlotte y están leyendo los versos de su poeta favorito. Carlota mira a Werther, Werther mira a Carlota, se empiezan a acercar y se cuela un beso. ¿Sí? Ella representa la belleza diabólica, lo prohibido, ¿sí? Lo prohibido, no sé si diabólico, pero sí lo que es vedado. ¿Sí? Lo prohibido, es el amor prohibido. ¿Sí? Ahora, chicos, eso nunca se debe hacer. ¿Sí? Besar a otra persona. Eso sería más con Becker. Sí, la femme fatal es la belleza diabólica. Eso tiene que ver más con Becker. La femme fatal, ¿no? La femme fatal. Chicos, pero va a decidir nuestro Werther quitarse la vida, va a pedir prestado las armas de Alberto, va a sentir un placer maquiavélico cuando sepa que las armas la ha tocado Carlota y se va a disparar cuando comience el día. ¿Sí? Va a morir vestido tal cual se vestía de azul y bueno, lo que se sabe como anécdota es que en la Alemania de ese tiempo los jóvenes empezaban a suicidar, ¿no? El efecto Werther. Entonces, vamos a terminar con esto, chicos. La novela se estructura bajo el formato epistolar en primera persona. Sin embargo, el protagonista no puede narrar su propia muerte, obviamente. ¿De qué manera se resuelve esta limitación formal en la etapa final del relato? Besito. ¿Se introduce una carta de Alberto describiendo el hallazgo del cadáver? No. Se emplea el recurso. No, no puede ser esa, chicos. Ah, cuidado, cuidado, besito no es. Roberto, cuidado. Casita, chicos, se emplea el recurso de un editor ficticio que recopila los testimonios y narra. ¿Ya? Casita, casita. Cuidado, cuidado. Chicos, ¿qué es la diégesis? Nunca olvides el mundo inventado. Por ejemplo, en la diégesis del Quijote, el Quijote está loco. ¿Ya? En la diégesis de Edipo Rey, por ejemplo, Edipo va a descubrir la fatal noticia. Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos. A ver, vamos a ver. Alberto retorna y establece la tensión triangular. No. Conoce a Carlota. Muy bien. 1. El protagonista acepta un cargo burocrático y luego es expulsado por la aristocracia. 2, me parece. Luego que sigue, en su lecho de muerte, no. Alberto retoma. 3, 4 y 5. Creo que sí es la cita. 4. ¿No es la A? 1. A la A, sí. Primero pasa 4, después pasa 1, después pasa 5. No, no puede ser. Ah, ya, está bien. La A, muy bien, disculpen, la A. Chicos, estoy cansado, wow, se pasó 2 horas. Vamos a ver, ¿verdad o falsedad? La novela permite leer tanto las cartas del protagonista como las respuestas de Guillermo. Falsazo, chicos. Falsazo. Alberto es presentado como un antagonista cruel y irracional. No, chicos. Alberto representa todo lo contrario a Werther, pero no es malo. ¿Sí? Es una persona que tiene una pareja, pues, ¿qué podemos hacer? Él presenta la razón, claro. Él trabaja, y Werther no. Sí, Werther no. Entonces, Alberto es presentado como un antagonista, nada que ver. Falso. Carlota entrega personalmente las pistolas. Entrega, ajá, muy bien, verdadero. Carlota entrega personalmente las pistolas al criado del protagonista. Y pues, por eso siente fetichismo. ¿No era un criado?
A ver, vamos a ver. El protagonista quema su traca azul. La 3 es verdadero, ¿sí? Cuidado, cuidado, la 3 es verdadero. El protagonista quema su traca azul y chaleco amarillo antes de morir. Falso. Sí. Falso. Falso. La 3 es verdadero. Es enterrado sin sacerdote por tratarse de un suicidio. Verdadero. Bien, verdadero. Si no sabemos esto, chicos, el suicidio es un pecado. Tú no puedes quitar lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Uf, fuerte, fuerte, Fátima. No quería que Carlota lo recordara. Wow. Ya. Es enterrado sin sacerdote por tratarse de un suicidio verdadero. ¿Sí? Justifica filosóficamente el suicidio como una enfermedad incurable del alma. Sí, 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 sí. Cuando charla con Alberto, él propone el suicidio. ¿Sí? Da un poco de terror, la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué marcas? Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Avión. Sí, avión. Y así hemos llegado al final. Pregúntame. Tengo unos minutitos para que me preguntes de repente. Opiniones, chicos. Opiniones, opiniones. Por ahí una preguntita que estuvo mal nada más, o una o dos que estuvieron mal, te pido disculpas, todo bien. Pero he tratado de condensar toda la literatura que he podido. ¿Qué dice la señorita Anaí? ¿Nos podría hablar acerca de Borges? Sí, bueno, ¿qué tenemos que saber de Borges? Que Borges pertenece a la literatura de Hispanoamérica argentino, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de Borges? Que Borges tiene un libro llamado Ficciones y que juega mucho con la metafísica, con las posibilidades extremas. Por ejemplo, en un cuento llamado Urbis y Urbis, y me falta un nombrecito, el libro se empieza a salir de la realidad, el libro empieza a invadir la realidad. ¿Okay? En los caminos que se bifurcan, maneja la cuestión del tiempo, ¿sí? Ultraísta, la biblioteca de Babel presenta el infinito, como te dije al comienzo, ¿ok? ¿Qué otro cuento por ahí te pueden tomar? Tendría que armar una PPT para ubicar bien los cuentos, ¿sí? Pero ¿qué tienes que saber de Borges? Que juega bastante con esta imposibilidad. Cuentos. Borges nunca escribió una novela. Borges escribe cuento y poesía, ¿ya? Lee ficciones, te va a encantar, ¿sí? El primer cuento, sobre todo, te lo recomiendo mucho, que se llama Urbis, Urbis, Et Orbis, creo que es, Urbis, Borges. Flor Urbar Orbis Tertius, Flor Urbar Orbis Tertius. Ese cuentito de Borges es genial. Ya, Blanca Varela. De Blanca Varela hay que saber unas cositas. Blanca Varela es una señora elegante. ¿Ok? Es una señora elegante. Su poesía es intimista, nunca vas a escuchar una mala palabra, ¿no? Va a ser poesía por hacer poesía. ¿Ok? Por aquí tengo un poemita de Blanca Varela, ¿sí? Por aquí tengo un poemita de Blanca Varela, si queda tiempo. A ver, vamos a ver esto nada más. Vamos a ver. Ya, ¿se ve la presentación, Sapo? Ya.
Por aquí tengo un poemita de Blanca Varela. Sí, Blanca Varela. Ya, no. Ya, aquí está. Es un poema llamado Striptease, ¿no? Charlotte llega a amar a Werther, sí, hay un gusto, por eso yo mencioné que no debemos hacer eso, ¿no? En la vida real, chicos, si te gusta una persona y tienes pareja, bueno, no cometas la locura de besar a otra persona, ¿no? Siente pena, pero ella está casada, pues, ¿no? Está casada. Bien, Blanca Varela dice esto en su poema llamado Striptease. Striptease, qué raro, quitarse la ropa, extraño. Quítate el sombrero si lo tienes, quítate el pelo que te abandona, quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma si la encuentras. ¿Ok? A diferencia de el striptease, ¿no? El erótico, en que hay una apuesta por el cuerpo, ¿no? Aquí vemos un striptease, pero más enfocado al alma. ¿Sí? ¿Qué responderías? El título del poema Striptease alude convencionalmente a un espectáculo erótico de desnudamiento progresivo. Sin embargo, en el desarrollo de los versos, la voz poética ordena despojarse no solamente de prendas, sombrero, sino de elementos corporales, vitales, piel, tripas, ojos. A partir de la tensión entre título y conocimiento, puede inferir que el tema central del poema es. ¿Qué marcarías ahí? El título del poema, ya, Striptease, quítate el sombrero si lo tienes, quítate el pelo que te abandona, quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma si la encuentras. A partir de la tensión entre el título y el contenido, se puede inferir, chicos, cuidado, inferir que el tema central del poema es el erotismo macabro. No, chicos, todo lo contrario, no puede ser erotismo macabro. ¿Sí? Es otra la respuesta. Tampoco, porque no habla de la mujer en sí, habla del ser humano. Ajá, muy bien. La búsqueda angustiosa de la esencia espiritual, planteada como un proceso de despojo radical de la materia y de la propia identidad física. Claro, chicos, no importa qué marca de zapatillas tengas, no importa qué celular tengas, y esta parte, si la encuentras, es una ironía. Aquí Blanca Varela está diciendo que no todas las personas tienen alma, no todas las, no podemos ser amigos de todo el mundo, chicos, hay personas malas en el mundo, ¿sí? Hay personas malas. Profe, un resumen de Aves sin nido. Wow, hay muchas preguntas. ¿Sí? ¿Se podría decir que aparece un erotismo en Blanca Varela? ¿Se descarta la clave? ¿Se podría decir que sí aparece erotismo en Blanca Varela? Hay erotismo, pero no en este poema. Chicos, a ver, me gustaría hablar de Aves sin nido, me encanta Bodas de Sangre, y me encanta, pero chicos, se llegó al final, ¿sí? Compréndanme, por favor, hoy es mi cumpleaños y tengo que salir volando, ¿sí? Te pido disculpas, tengo una cita con mi madre, es mi cumple. Gracias, chicos, me encantó estar hoy contigo, ¿no? Celebrar mi cumple haciendo lo que me gusta es genial, ¿sí? Pero ya llegó la despedida. Por favor, sigue estudiando.